¿Cómo están, amigos? Nuevamente con su programa Diagnóstico Comunal con otro interesante invitado. ¿Nos podría Luis Vergara presentar a este invitado? Buenas tardes, queridos televidentes. Sí. Bueno, nuestro invitado es destacado en distintos ámbitos. Vamos a hablar seguramente de varios temas. Vamos a partir conversando de un tema relacionado con los derechos humanos, que es algo importantísimo, mucho más de lo que la sociedad o nosotros mismos creemos, pero abocado a un tema en el cual nuestro invitado ha sido dirigente. Bueno, todos saben, don Juan Díaz Sáez, que aquí nos acompaña, ha sido destacado dirigente en fútbol en Nacimiento en la ANFA, tanto en su club, Grimba Azul, como en el directorio de la ANFA Nacimiento y en directorios a nivel provincial y regional, ¿cierto? Y también es dirigente social en el tema de los derechos humanos, que es un tema en Chile que aún tiene mucho por resolverse, y vamos a hablar en particular de los conscriptos que integran la agrupación REPACH, Reservistas Patrióticos de Chile, que desde el año 2006 han estado trabajando por conseguir sus demandas, y don Juan ha sido un destacado dirigente a nivel nacional de esta agrupación. Bienvenido, don Juan. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo más importante es que tengamos la posibilidad de conversar. Bien. Una buena conversación es capaz de solucionar muchos problemas y también instruir en todos estos temas que son un poco complejos y que hasta el momento ha sido muy difícil colocarlos sobre la mesa. Pero hoy día ya estamos con el paso de los años con estos temas sobre la mesa, y es importante que la sociedad los conozca, porque si alguien tiene que resolver todos estos temas sociales, nacen de la propia sociedad, porque la ha afectado en todo este tipo de vulneración de derechos. Bien, Juan Díaz, háganos un poco de historia, de qué se trata REPACH y por qué surgió. Bueno, REPACH nace de la idea de colocarle un nombre a toda la gente que había hecho servicio militar entre el 73 y 90. Nosotros iniciamos este movimiento y nos encontramos, éramos muy pocos en la 8ª región, y nos reunimos en Chillán y queríamos colocarle un nombre para que la gente preguntara qué significa REPACH. Y establecimos REPACH como Reservistas Patrióticos de Chile. Y ahí iniciamos en el 2006, estaba la actual presidenta, y le mandamos una carta e intervenimos el desfile del 20 de agosto con la idea de que pudiéramos estudiar todos los problemas que nosotros sabíamos que habían ocurrido al interior de las Fuerzas Armadas con los conscriptos, partiendo desde el no pago de imposiciones y sueldos y los tiempos excedidos, pero nunca nos imaginamos con lo que nos íbamos a encontrar. Esta es una brutalidad. Hemos caminado, esto se ha votado 5 veces en el Congreso como proyecto de acuerdo, en el Senado. Esto ha pasado todos los niveles, Corte Interamericana, Naciones Unidas, y hoy día estamos en una mesa de trabajo en la Subsecretaría de Derechos Humanos para poder tratar de acreditar las vulneraciones de derechos, que las podemos ir detallando. Hemos hecho los estudios necesarios para esto, porque el Estado nunca hizo, cuando pudo investigar, cuando se crearon la comisión Vales, que ellos tenían las atribuciones para estudiar en todos los recintos donde se produjeron estas vulneraciones. Ellos no tocaron los recintos militares. Entonces, la justicia, en el tema de los conscriptos, todos los temas que entraron, 1100 casos en estas leyes de reparaciones, los rechazaron porque las leyes de reparaciones se hicieron para los políticos y no para los militares, y a nosotros nos dijéramos que eran militares. Hoy día los militares a nosotros nos dicen: ustedes no caen con nosotros porque ustedes son civiles. Entonces no somos ni civiles ni militares. Lo único que estamos seguros es que se vulneraron nuestros derechos. Y en ese tema hemos estado trabajando y probando todo lo que ha pasado. Aquí en la Subsecretaría de Derechos Humanos
En un principio la señora Lorena Frío, yo participo en la mesa de trabajo, que somos 8 conscriptos a nivel nacional. Ella dice que muchas cosas que pasaron fue parte de la disciplina militar. Entonces nosotros planteamos, y en lo personal planteo que no es aceptable que se haga desaparecer personas, que se torture, que se viole, que se fusile a conscriptos y después nos digan que eso era parte de la disciplina. Eso no cabe en la mente de nadie. Entonces por eso hoy día nos encontramos en una etapa muy decisiva donde la subsecretaría empezó a pedir los testimonios de las personas. Ya. Nosotros cuando hicimos este estudio, que lo Esta tenemos es la subsecretaría de... Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, aquí se creó una mesa de trabajo que empezó a funcionar en enero de este año, con 8 ministerios. La preside la señora Lorena Frías, subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. En esta mesa de trabajo, en un principio, nosotros pensamos que formábamos parte, pero no era así. Nosotros éramos invitados a entregar información. Ya. También paralelamente nos reunimos con el Ministerio de Defensa, pero lo que más se nos prometió que se iba a hacer una reunión en pleno donde nosotros podríamos participar. Estamos esperando eso, pero hasta el momento se está haciendo una base de datos donde ha sido muy difícil para la gente recordar. Aquí no hay relato sin lágrimas, aquí no hay relato sin dolor. Aquí la brutalidad que se vivió dentro de los cuarteles, hoy día muchos personajes que fueron instructores nuestros dicen que se defienden que ellos cumplían órdenes. Entonces, para entrar en detalle, lo primero que hay que establecer de que hubo un reclutamiento forzoso contra la voluntad de las personas. Si nos pudiera enumerar alguna de estas vulneraciones de derechos, las principales. Bueno, en este estudio que contratamos un equipo que nos costó bastante, la pagamos los que menos tienen, que son los conscriptos. Lo que más llama la atención es que el 15,2% declara haber sido abusado sexualmente por un superior. Después viene el 99% que dice haber sido obligado a consumir piedra alumbre, por lo tanto que hoy día los estudios establecen que es un coagulante y que a la postre produce cáncer, dentro de otras varias enfermedades más. El no pago de imposiciones, porque en el gobierno militar se estableció el sueldo de los conscriptos en tiempos de guerra y que se establecía el sueldo, un 75% del sueldo base el primer año, del sueldo mínimo, perdón, y un 100% más las gratificaciones profesionales a partir del mes 13. Eso no se cumplió. Aquí no se pagó ni un peso de imposiciones y las imposiciones eran de responsabilidad del Estado. Eso no se cumplió en absoluto. ¿Nunca le pusieron imposiciones? Nunca se hicieron las imposiciones y eso cambió el 82, donde la subsecretaría del Trabajo establece que ellos tienen respuesta hasta el 82 porque era responsabilidad del Estado, y a partir del 82 era responsabilidad de cada institución de las Fuerzas Armadas. Entonces el Estado le entregaba los dineros y ellos no hicieron las imposiciones. Aquí hubieron estados de guerra desde el 73, decretos de guerra, hasta el agosto del 78, que fue el último, ya cuando se pasó un poco el tema del conflicto con Argentina, y después los estados de excepción hasta el 88, y es conmoción interna del 88 con el tema de las elecciones del sí y el no. Ahora, el trabajo que hicieron los conscriptos, o a lo que fueron sometidos los conscriptos, porque aquí hay un sometimiento por la fuerza, un alejamiento de la familia, ahí es donde entra el tema de la brutalidad, porque lo primero que se establece es que ahí no hay sentimiento ni dolor, y que los conscriptos que entraban tenían que prepararse para combatir en dos frentes, un enemigo interno y otro externo. Aquí hay conscriptos que iban a escuelas especiales, que al final se robaron un arma y mataron a toda su familia, como el caso de Osorno. Aquí hay conscriptos desaparecidos, tenemos los documentos donde Ricardo Lago Escobar se compromete, porque fue rechazado por la Comisión Vales, se compromete a investigar la desaparición de estos conscriptos. No hizo nada.
Presidente Laga. el presidente Ricardo Lagos Escobar, tenemos los documentos probatorios. También quiero ser muy claro que yo me hago responsable de todo lo que digo, porque de todo tenemos los respaldos como tiene que ser. Yo pertenezco a la generación del 77, yo estuve acá de nacimiento, solamente fueron como 40 los que entraron conmigo. Después estuvimos en Los Ángeles, hice un curso para oficial de reserva, la primera antigüedad, yo me lo creí, fui trasladado a Concepción y tuve un año de subteniente en Tierra del Fuego en el conflicto con Argentina. Yo estuve en las posiciones avanzadas de combate el 21 de diciembre del 78, cuando no iban a invadir los argentinos, con mi extremoción lista. Nos dieron la extremoción el día 20. Entonces, esta historia la viví, y la historia la contamos los que la vivimos. Entonces, de repente tenemos opiniones que dicen que nosotros mentimos, que somos cobardes, que somos varias cosas. Pero nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Y esa es la verdad que nosotros queremos que se analice y que se busquen las reparaciones. ¿Y aproximadamente cuántos conscriptos desaparecieron? Eso es variable, lo que se pueda probar. Hoy día la conscripción, a nosotros el Estado dice que fueron los fallecidos 598. Según nuestro, pasamos los 2000. Porque aquí también entra en juego la gente que dicen que falleció en acto de servicio, que vinieron a sepultarla, y que hoy día, con el paso del tiempo, se ha descubierto que los ataúdes no traían los cuerpos. ¿Sí? Eso está absolutamente probado en varios casos. También, donde ellos fueron sepultados, esos terrenos los compró un oficial de alguna institución, por lo tanto hay provisión hay que sacarlo de forma ilegal. Por eso es que es un tema muy complejo, pero se necesita de la voluntad para buscarle una solución. Ahora se abrió una gran posibilidad para los conscriptos, que a través de las querellas, que siempre se nos dijo y se frenaron más de 400 demandas por prescripción. Pero afortunadamente la Corte Suprema, en estos últimos casos de derechos humanos, no ha respetado la prescripción. Entonces, se establece que aquí donde, especialmente el juez Aldana en la zona, aquí ha dicho, donde hay un agente del Estado responsable de violación de derechos humanos, no hay prescripción. Entonces nosotros estamos estudiando estas posibilidades de las querellas, porque cambió un poco la jurisprudencia. Entonces es importante lo que se abre. Aquí en Nacimiento hay muchas víctimas del servicio militar, muy cercanas, nos encontramos todos los días con ellos. El tema es que estaba tan oculto esto que nadie sabe la historia y cómo dañó a la familia, porque aquí esto trajo un daño brutal a la familia. Aquí no hubo reinserción, no hubo reparación, no ha habido nada. O sea, aquí se utilizó un grupo de personas, inclusive todos menores de edad. Entonces hay varios matices, pero en lo concreto es que aquí lo primero que no se defendió fue el derecho a la vida de las personas. En este caso de ustedes, de los conscriptos. Claro, aquí como te le digo, se usó para eso. Aquí hay un par de etapas muy claras. O sea, aquí, por ejemplo, del 73, la gente quiere llevar a los conscriptos del 73 al 90 como victimario de todo un proceso. Y yo quiero decirle que la gente que tuvo o que pudo haber participado en 73 de los conscriptos, eso duró 165 días. A partir del 74, la gente fue trasladada a defender al país, al conflicto que se venía con Perú y Bolivia, y se sumó el conflicto después de la muerte de Juan Domingo Perón con el tema de Argentina. Y ahí más o menos la gente que estuvimos en la frontera éramos como 100.000 conscriptos. Entonces yo converso, he hecho muchas entrevistas cuando los familiares fueron a ver, en el caso yo estaba en el regimiento de Los Ángeles con la gente del 59 que pasó para el norte, y los familiares fueron a ver los fines de semana y nadie le dijo nada, porque lo único que le dijeron es que se habían ido para el norte, pero no le dijeron que se habían ido a una guerra, como fue el caso nuestro, que teníamos la prohibición de hablar.
Aquí se amenaza a los conscriptos con que si uno, esto es todo secreto militar, pero si uno habla, paga con su vida. Te fusilan o te vas preso. ¿Sí? De esa época. Es que el Código de Justicia Militar establece eso. Ahora, el servicio militar cambió en 2005, pero lo que no cambió y no se ha tocado es el Código de Justicia Militar. Y mientras no se toque el Código de Justicia Militar, vamos a seguir, y la sociedad va a seguir presa de todos estos abusos. Aquí, los conscriptos en esa época, mientras estaban haciendo el servicio militar, ¿son militares? hoy día dicen que somos civiles. ¿Los civiles? En un periodo de conscripción. Por lo tanto, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los tratados de la Convención de Ginebra, se establece que las guerras son entre profesionales. Por lo tanto, los conscriptos no pueden participar. Pero Chile informó a los organismos internacionales, que en ese tiempo lo declara Nilo Fladi, que estaba de comandante en jefe, el 78, de que Chile no mandó ni un civil a la frontera. Y habíamos 100.000. Entonces, hoy día, como planteaba el cardenal Errázuriz, es la democracia la responsable de llamar a esto, y él hablaba de la incapacidad de la democracia de asumir y tratar de aclarar estos temas, entendiendo que en Chile hay mucha gente que ha vivido y sigue viviendo de las mentiras. El tema de los conscriptos es que se estigmatiza, porque aquí hay solamente un sector social que hace servicio militar. Exacto. Entonces aquí los que hacemos servicio militar somos la gente, como nos plantean y nos quieren comparar con los pobladores, y que la gente todos sufrimos violaciones de derechos humanos. Yo lo que le plantea a la subsecretaria es que nosotros somos la calle, nosotros somos los pobladores, y nosotros fuimos los del pen y el pojo, porque cuando volvimos nadie nos dio la posibilidad de trabajar. Entonces eso es muy complejo. O sea, aquí lo único que se hizo cuando volvió tanto conscripto el país es acercárseles, porque ellos sabían que muchos iban a ir a la cárcel por toda esta formación. Si el servicio militar lo que prepara asesinos profesionales, aquí el soldado es preparado para matar y para obedecer, y eso se hace a sangre y fuego. Aquí no hay, cuando se plantea de cuáles fueron los tratos y cómo se hizo. Yo quiero recordarles que aquí en la famosa Escuela de la América llevaron 100 conscriptos chilenos para que los otros pudieran practicar las torturas en ellos. Aquí se torturó al interior de los regimientos igual como se torturó a los civiles. O sea, aquí había un arco, lo metieron en un tarro y lo sacaban y lo colgaban de las patas y lo sacaban para arriba. Se le aplicaba electricidad en los testículos, electricidad, a mí me aplicaron electricidad en la lengua. Yo hablo por lo que viví, y por lo que vi, y por lo que conozco. Aquí hoy día no tengo este tipo de lealtad con alguien de las Fuerzas Armadas. Aquí la lealtad nuestra es con la verdad, como le planteé anteriormente, y esa verdad es brutal. Hoy día, con toda la campaña que hay para hacer el servicio militar, después que abrimos esto nosotros, no hay más de 1.000 voluntarios. Y la gente escuchaba, no, pero es que el servicio militar no es voluntario. No, nunca el servicio militar ha sido voluntario, porque para que sea voluntario hay que cambiar la Constitución, porque es un derecho de propiedad que ejerce el Estado y que está dentro de la Constitución. Por lo tanto, cuando se aplica la Constitución y te fuiste. Pero la Constitución establece el resguardo para las personas. El Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos, y en este caso no. O sea, aquí lo arriesgó. Así que es un tema apasionante, y creo que nosotros lo que pretendemos es que esto nunca más vuelva a ocurrir. Súper interesante. Yo he quedado impactado de la profundidad de esta pelea, en el fondo, que se está dando, porque pareciera ser que va contra el sentido común. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, va contra el sentido común. Nuestra sociedad, nacimiento, una comuna con un origen rural, ¿cierto? Siempre tengo yo en la memoria de la gente de mi edad, de los más adultos y de los más jóvenes, el sector, como bien decía usted, el sector excluido, el sector pobre, es el que generalmente hace servicio militar. Las personas que estudian, que van a la universidad, tratan de no hacerlo.
ahora más que cuando es voluntario, pero antes era difícil poder sacárselo. Entonces, este tema hay aquí un origen social vinculado a un tema de abusos y a un tema de que va contra el sentido común, de que cómo se puede practicar eso contra una persona, y que además hay otra lógica que aquí me sorprende mucho, don Juan, que es el hecho de que aquí siempre cuando se discute, nosotros vemos foros en televisión, se discute lo que decíamos, que mencionaba usted, que están entre medio. Los conscriptos son militares o son civiles, y en la discusión uno trata ve lo que ocurre, y es que se generan dos bandos. Se satanizan a todos los militares o se critica mucho a los civiles por desconocer temas militares, pero los conscriptos, que son vecinos nacimentanos, quedaron en medio y fueron perjudicados de una manera pero atroz. Que aquí hubo brutalidad. Partiendo, a ver, para poner un contexto, a nosotros, la generación nuestra, cuando nos llamaron, nos citaron al recinto donde estaba la tercera comisaría. Ya. Y te seleccionan y te seleccionamos como a 50. Lo primero que hacen formarse, te hacen bajarse los pantalones, como acá está el médico, y con una linternita el médico te empieza a revisar. Me acuerdo una brutalidad. Entonces, en público, en el recinto de nacimiento. Entonces, ahí parte toda esta cosa y sigue con este periodo de someterte y transformarte en un robot. Entonces, esto tiene que ver con el daño al proyecto de vida, porque cómo se va generalizando, cómo va cambiando. O sea, uno puede decir, la gente que dice que no pasó nada en el servicio militar, eso es mentira. Aquí no hay nadie que no haya sido dañado. Y en el ejército tenía que haber una oficina de reclamo que no existió. Aquí no existió nada que podía proteger y un temor brutal. A nosotros nos plantea y se nos ha dicho desde la subsecretaría que somos unos cobardes, que la gente no se atreve a decir la verdad, pero y que por qué debería tener miedo. Entonces yo le digo, para hablar de miedo hay que sentirlo. Hay que sentir y hay que estar, la gente está traumatizada. Aquí dice la gente, pero ustedes podían decir que no. No, aquí lo que dijeron que no, los fusilaron. Los fusilaron. Y los fusilaron por delante de gente. Aquí si alguien no cumplía una orden, era fusilado por delante del batallón completo. Aquí en Los Ángeles, compañeros nuestros, un nacimentano, después de un apaleo brutal, el teniente con nombre y apellido que nosotros lo estamos denunciando, dice alguien siente un dolor y salió un nacimentano, sí, que tenía un malestar. En el estadio, en Los Ángeles, en el regimiento había una cancha con galería en el estadio, lo subieron, lo hicieron estirar la pierna y saltó el teniente y le quebró el fémur, lo fracturó a sangre fría. De ahí perdimos contacto y a ellos no les pasaba nada. Ese mismo oficial le disparó a 2 conscriptos nuestros, otro nacimentano y otro de Los Ángeles, y no pasó absolutamente nada. Entonces cuando la gente dice, ¿por qué ustedes no reclaman? El que reclamó, le fracturaron la pierna. Así se fue sometiendo y atemorizando. Entonces yo acepto nuestra responsabilidad, que estuvimos un poco sin decir nada por más de 30 años, porque cuando nosotros pretendíamos decir algo nos trataban de locos y nadie nos creía, ni siquiera los familiares nuestros. Pero hoy día cuando le preguntamos ¿cómo nos encontraron cuando volvimos? No, éramos otros, éramos cambiados, nos habían cambiado. O sea, las mamás decían, es que este no era mi hijo. Entonces ahí empieza el drama y el deambular y se transforma en esta gran bolsa de cesante de los conscriptos y que no pudimos seguir estudiando. Yo tenía una beca en estudios superiores que la perdí y después de 3 años en el ejército, nada, pues hay que trabajar. ¿Y en qué? Fui a una decena de parte de buscar trabajo, nada. Entonces, afortunadamente, un ex conscripto que era de Murcia, fui a Los Ángeles y me pregunta, mi teniente, ¿a qué se va a dedicar? Está complicado. Y yo le planteé, voy a tener que hacer algo de negocio. Y me dice, ¿sabe, mi teniente? El negocio del futuro son las bicicletas. Y yo hasta el día de hoy estoy agradecido de eso. Y me dediqué al negocio de las bicicletas a partir de lo que me dijo mi conscripto. Estamos en Diagnóstico Comunal con don Juan Díaz Sáez conversando de derechos humanos. Volvemos en un instante.
Estamos en su programa Diagnóstico Comunal. En esta oportunidad con el señor Juan Díaz Sáez. Vamos a seguir conversando sobre el tema. Usted nos contaba que estuvo en el norte para el año 78, en el sur. Cuénteme un poco de esa historia cuando tuvo que viajar al sur, tiempo de guerra. Ya, yo para entrar en ese tema quiero manifestarle a la gente que nos ve que nosotros fuimos reclutados e instruidos y mandados a una guerra. Nosotros fuimos reclutados con un objetivo claro, bajo estado de guerra, nos prepararon para una guerra, profesionalizamos, porque yo formé parte de esa, nos profesionalizaron algunos en conductores, en todos los trabajos que hay que hacer. Después de un año, nosotros inicialmente estábamos destinados a Putre. Entonces, cuando se agudiza el tema con Argentina, entraron en buscar y mandar toda la gente preparada al sur, y para el norte fue la gente con menos instrucción y no movieron los que estaban allá. Entonces nosotros de ahí pertenecimos a una compañía especial. Se supone que era una de las mejores compañías de Chile. No seleccionamos por eso, pero sin instructores. Yo en ese momento había sido reconocido después de haber... primero me eligieron el mejor soldado del regimiento, que te dan un diploma, que hoy día creo que consiste también en un premio a los premios 18 de septiembre, que te pagan como un año de estudio universitario. Pero en ese tiempo a mí, aparte de quitarme la beca que tenía, no me dieron nada. De ahí fuimos trasladados a Concepción. No había personal de planta. Yo llegué a cargo de 207 personas, la equipamos completa, pero el responsable era yo, y nos embarcaron al sur. Cuando nos embarca el general de división era el general Rubio y nos dice que nosotros vamos a una guerra, tenemos que cumplir y tenemos un 99% de posibilidad de no volver con vida. Así que teníamos que aplicar y aferrarnos a ese 1%. Fue un trabajo muy difícil. Yo al poco andar aparecieron porque iban de varios regimientos buscando y buscaban a Juan Díaz, el teniente. Y al final me encontraron y ahí asumí la ayudantía del batallón. Yo era el ayudante del jefe. ¿El batallón tenía cuánta gente? Nosotros íbamos, un batallón se considera más o menos 500 personas. Ya. 500 personas forman parte de un batallón que se divide en compañía y con todo este tema reforzado. Llegamos, como les decía, a Punta Arenas con nuestra saquito de dormir, el equipamiento militar para 3 días de combate, y permanecimos 13 meses. Fue un poco complejo. Llegamos a un sector que se llama, en Tierra del Fuego, Manantiales. La gente lo recuerda porque fue la primera parte donde Chile sacó petróleo. El primer pozo petrolero ahí, en un pueblito, el sector se llama la primera angostura del estrecho Magallanes, que es Bahía Azul, exactamente. Ahí se hizo un gran trabajo de defensa, y ahí por eso cuando se plantea que la convención de Ottawa de sacar todas las minas, en ese sector va a ser imposible en Tierra del Fuego, porque para sacar 20.000 minas cuando tú puedes trabajar 3 meses en el año y donde puedes sacar 5 o 10 minas diarios, no la vas a sacar nunca. Entonces se sembró gran parte del estrecho donde no podíamos cubrirnos nosotros, y hicimos un trabajo, hicimos todo. O sea, nosotros cavamos nuestras propias posiciones individuales porque Argentina no iba a bombardear, cavamos todas las salidas, eran unos verdaderos topos del estrecho de Magallanes, donde tú te metías con un vehículo y salías 500 metros por debajo de la tierra. Nosotros era la única compañía que iba a atacar. Nosotros teníamos una misión de tomarnos el río Gallego. Por eso cuando se habla de eso, yo hoy día agradezco que nos haya dado esa guerra, porque si hubiésemos vuelto con vida de esa guerra, habríamos sido procesados por crímenes de lesa humanidad. Pero nosotros se preparó a este grupo de personas para cometer los peores crímenes de guerra: envenenar el agua, volar hospitales, volar Cruz Roja, todo lo que estaba prohibido. Entonces, al recordar eso, hacer la corbata,
al estilo mafioso. Hay mucha gente que se olvida y tampoco sabe qué es lo que es eso. Entonces la corbata consiste, le hicimos una daga especial a la gente nuestra, y se abre de esta parte y se le saca la lengua de abajo. ¿Sí? Sí, eso es la famosa corbata, y que si usted y si yo tenía algún grado de responsabilidad y si un conscripto mío no lo hacía, había que fusilarlo. Así opera en estos temas, y así en estos tiempos de guerra, y que en ese momento estábamos todos locos porque lo único que queríamos era que llegara a la guerra y matar a la cantidad de argentinos que nos habían pedido, y para poder volver acá y que nos aplaudieran y nos entregaran una medalla, o ir a otra parte a combatir, como decía Facundo Cabral, a Centroamérica con cualquiera. El tema era que por la edad que uno tiene, cuando uno piensa y le da una vuelta y piensa fríamente, y ahí uno se imagina lo que pasó en Vietnam, lo que pasó en otras partes. Mucha de esta gente debe haber quedado con un daño mental severo. Bueno, me dio mucha pena. Yo, este trabajo que hicimos, yo hice 1380 entrevistas, y de mis compañeros hay muchos que volvieron todos vivos, y al poco tiempo se empezaron a suicidar, porque esto provoca aislamiento. Pero en realidad el gran dolor mío es que muchos estén hoy día con pensiones por estado de loquera. Entonces eso es muy difícil de llevarlo. Nosotros hemos planteado que los grandes dolores son más difíciles aún llevarlos si uno se los lleva en silencio, y hay que compartirlo. Creo que en la medida que uno comparta, pero ha sido extremadamente doloroso. Aquí entrevistar a una persona que fue abusada sexualmente es muy complejo, y es muy valiente la persona que hoy día es capaz de decir, a mí me violaron. Don Juan, ese tipo de práctica, bueno, cuando la gente voluntariamente hoy quiere hacer el servicio militar, o antes que era forzado, se veía el uniforme, los militares, la institución, siempre vencedor, jamás vencido, hombría, gallardía. Pero lo que usted me dice, utilizar sistemáticamente esa herramienta, es algo que echa por tierra toda esa... En el fondo es como un enganche. ¿Dónde queda ese discurso de la hombría, de la gallardía? ¿Cómo era utilizada esa herramienta? ¿De dónde venía esa recomendación? ¿Quién imponía esas ideas? Bueno, yo creo que aquí la historia nos dice que estamos llenos de mentiras. Aquí cuando se nos dice a nosotros que había un oficial, un teniente a los 16 años, eso es mentira. Porque eso le tocó en ese momento asumir un rol como que le correspondía a ese grado. Entonces aquí hemos hecho héroes a grandes criminales. Se ha cerrado, aquí se habla de la pacificación de la Araucanía, Cornelio Saavedra, Silva Renard, que hoy día lo hicieron desaparecer, el regimiento y el nombre después de que encabezó feroces matanzas en Chile. Y al final eran un poco los referentes para el servicio militar, o la famosa instrucción que se fue a preparar en la Escuela de las Américas, o la instrucción que somos alemanes, y todas esas cosas que se nos enseñó. Yo, por el grado que tenía, yo hice la tabla de operaciones en el sur, y también emplacé al Estado Mayor del Ejército que si mi discurso no era creíble, que lo investigáramos. Porque yo personalmente, la tabla de operaciones establece entregarle la función a cada conscripto de tu compañía. Por lo tanto, si yo le entrego un vehículo a una persona y le entrego un grado, porque tiene que ser cabo primero, entonces el tema es como yo, que nunca fui contratado, tenía la posibilidad de entregarle un vehículo, entregarte bienes del Estado a otro civil. Entonces me plantearon en el Estado Mayor que eso, que no me creían. Yo lo emplacé a que lo investigaran. Entonces, porque aquí cuando alguien dice que no fue así, lo investigué. Lo mismo que pasó en el Congreso con el diputado Ulloa, que él es muy pinochetista, y la gran obra del gobierno militar le reconoce como la carretera austral. Y yo le hice un emplazamiento que hablara de cómo se había hecho la carretera austral. La carretera austral se hizo con el sudor y la sangre de los conscriptos, y donde participaron muchos nacimentanos que se les fregó la vida, enfermos de la columna y todo. Entonces, y él en esa reunión, en el Congreso, habían 14 diputados,
en la comisión de defensa, dijo que no lo podía aceptar, y yo lo emplacé a que me desmintiera, y me dijo que no podía desmentirme porque él sabía que era verdad. Aquí en la carretera austral, en un solo día dinamitaron a 14 conflictos y no ha habido ni un resultado, ni una investigación. Y que ellos dicen, no, es que murieron 36, si en un solo día murieron 14. Aquí pasaron por la carretera austral 10.000 conscriptos, y no solamente los conscriptos fueron a trabajar a la carretera austral, fueron a trabajar a San Antonio, fueron a trabajar a Calama, en los puertos, todo. O sea que todas las obras llevaban a conscriptos a trabajar gratis al Estado, y hoy día nos encontramos con la sorpresa que hay privados que le pagaron las imposiciones en esos tiempos a los conscriptos. Entonces, ¿qué privado le pagar la imposición? Aparece con imposiciones no del ejército. Al parecer el ejército tuvo colaboración de civiles en esto. Bueno, influencia de civiles. Aquí donde estuvo la carretera austral o obras en los puertos, también habían empresas de contratistas. Ya. Entonces a mí me da la impresión que ellos se equivocaron, y a ellos les pasaban los contratistas bajo su mando, y alguien se equivocó y lo puso en la nómina y le pagó las imposiciones. Pero aquí a alguien le pagaron el trabajo que hicieron los conscriptos. Entonces son los temas que hoy día nadie quiere hablar, pero yo creo que para sanar esta herida tenemos que ser capaces de conversar. Sí, yo le agradezco a ustedes la posibilidad que tenemos de conversar, porque en Chile perdimos la capacidad de conversar. Nosotros estamos más dados a discutir, y si no nos gusta algo, nos levantamos y nos vamos. Así ha estado pasando, y hemos estado con la amenaza de la subsecretaria, es que si no les gusta, me paro y me voy. Así que hemos estado trabajando con mucho cuidado para que esta mesa no se quede por culpa nuestra, pero también bajo esa presión de que si no les gusta la verdad, su verdad se levanta. Entonces yo digo, ¿dónde estamos? O sea, si las autoridades, que en algún momento uno piensa, en el caso de la señora Fríe, que estuvo en el Instituto de Derechos Humanos y ahora la nombró la presidenta de la subsecretaría, pero yo le planteaba que yo esperaba que estuviera del lado de las víctimas y no del lado del Estado, y claramente está del lado del Estado. Lo cual es algo que no corresponde. Yo represento a gente desde Copiapó hasta Osorno, que han confiado en ¿Cuántos lo son, que don es. Juan? ¿Cuántos son? No, yo la agrupación, bueno, la agrupación que yo represento, la que hicimos el estudio 3.400, pero teníamos más de 50.000. Pero los conscriptos que de esa época son 390.007. 390.000. 7 conscriptos. Esos son durante los... Durante el gobierno militar, que va del 73 al 90, al 10 de marzo del 90. 397.000 conscriptos. No, 390.000.7. Don Juan, ¿y los que están afiliados a Repach? ¿Asociados? Hoy día ha ido con esta dilatación, ha ido gente que se ha ido alejando. Nosotros tenemos los que estaban asociados en un principio. ¿Su PIC? ¿El PIC? Es 140.000. 140.000. ¿Y hoy? Hoy día nosotros creemos que estamos un 30% de eso. Este ha sido un camino complejo, que el Estado también ha hecho su pega. Por lo que vemos, además es parte de la estrategia. Ahora se está sabiendo en lo que va a concluir el caso del magnicidio de Eduardo Frei Montalva, que la clínica Santa María, presumiblemente según la investigación que lleva el juez Madrid, habría sido. Pero aquí hay temas extremadamente importantes. ¿Sí? Ahora se está bien. Claro, salió hace poco lo de Pablo Neruda. Claro, una es esa cosa, y lo otro cómo se ha reparado a la gente. Claro. Aquí Yo quería referirme a la dilatación. La dilatación, al parecer, contribuye a que esto se caiga, pero no por eso es menos cierto o no es verdad. Con Eduardo Frei Montalva se está viendo. Con ustedes seguramente esto va a llegar a un puerto, y se va a tener que en algún momento, de una vez por todas, hacer justicia y reconocer la verdad. Claro. Y esto de dilatar es complicado, por eso es muy encomiable la labor que están haciendo ustedes. Nosotros vamos a hacer un trabajo. Yo en lo personal tengo un compromiso con nuestra gente. Yo fui de esos 207, un poco el papá de todos, en las buenas y en las malas. Mira, quiero contarle que, por ejemplo, cómo se ha ido reparando esto, porque la gente temas que no sabe. Aquí hubo un grupo privilegiado que estuvo preso en la isla Dobson, ¿no? En la isla 10.
ellos fueron reparados muy diferente al resto. Ellos eran políticos, ellos recibieron un bono de 150 millones, pero el resto recibía 10. Y la relación de Chile ha sido así. O sea, hasta la Corte Suprema ha dicho, ¿sabe que este era más interesante, más importante? Entonces se merece otro trato. Nosotros aportamos que el trato debe ser más igualitario. Entonces ha sido un poco complejo en el cuento nuestro de establecer, hoy día estamos estudiando la posibilidad de presentar una querella contra el Estado, entendiendo Trae que... varios documentos ahí. ¿Acerca de qué son estos documentos? No, este es un estudio que se hizo, que le explicaba yo, con la base de 3.400 personas. Es un estudio de caracterización que hicimos la coordinadora. Le presentamos a los profesionales al gobierno y que establecen todos los daños causados con todo este tema. Por eso nosotros decimos, ¿sabe que esto es lo que pasó? Ahora, también este lo tienes todo, Ministerio de Justicia. Es público, es lo puede público, alguien buscar, descargar de algún lado en internet. Nosotros lo autorizamos y lo hemos entregado a todos los parlamentarios, porque he aprovechado de decirle que, como ellos dicen, que conocen el tema, pero que no tienen antecedentes, yo le planteo que hoy día tienen los antecedentes y si no hacen nada son cómplices de todo esto, porque aquí están los antecedentes de lo que pasaron. Pero si algún telespectador quisiera conocerlo, ¿no Sí, está aún en internet? No. Ya. ¿Podría conseguirlo? No, por internet no. Ya. O sea, nosotros podemos, lo que queremos es que este se transforme en un documento de estudio que nos han felicitado las más altas autoridades, que es un trabajo muy bien hecho, un gran trabajo, pero nosotros, inclusive desde el Ministerio de Defensa, dijeron que iban a estudiar una salida al problema del conflicto a partir de este estudio. Aquí es el primer estudio que se hace de los conflictos en Chile. Y lo hicimos reuniendo peso a peso, nos costó 32 millones. Contrataron a 3 profesionales que trabajaron durante un año. Bien. Entonces, al final dicen que es ofensivo que hasta nosotros tengamos que pagarnos los propios estudios que le corresponde al Estado. Pero si nosotros esperamos que el Estado se involucre en un estudio como esto, no lo va a hacer nunca. No lo va a hacer. Por todo lo que significa. Y quiero recordar que aquí hay gente que hizo compromiso con nosotros, que firmó en el caso de Sebastián Piñera, y cumplió a media. Yo valoro eso, yo formé parte de esa firma. ¿Qué ofreció Sebastián Piñera ofreció hacer un estudio de todo lo que pasó y proponer una solución. Ese estudio se hizo a medias, y se presentó al Congreso. Y se dijo que se necesitaba para iniciar las reparaciones 600 millones de dólares. Y ahí chocamos, porque el país no tiene los recursos para eso. Entonces, y ahí se va, hoy día no hay nadie. Hay dos cosas que plantean todas las autoridades. Prescripción, que afortunadamente la Corte Suprema hoy día no la reconoce. No prescribe. Que no hay prescripción porque hay todas estas violaciones de derechos humanos. Y lo otro es que ellos dicen que es mucha plata y que no tienen cómo pagar el Estado. Y a mí no me parece aceptable ni una ni la otra. Porque cuando le toca al débil, nunca hay recursos. Entonces es un tema interesante, yo lo invito, tú eres sociólogo, usted es médico, aquí lo que le plantea, aquí está el tema de la cafeína, está el tema de la piedra lumbre, está el tema de que se experimentó con la alimentación de la gente para poderla mantener despierta 4, 5, hasta 7 días corridos. Entonces eso no es normal. Yo estuve 7 días sin dormir. Entonces me imagino que el médico del regimiento experimentaba con algún medicamento. Con algunos medicamentos. Aquí nosotros creemos que la gente que declaró el tema de la piedra lumbre se la echaban con palo a la comida. Aquí no hay, aquí quien pagó eso fue el propio Estado. Hoy día esto está absolutamente prohibido, hasta los desodorantes que se hacían naturales de piedra lumbre están prohibidos en el mundo, porque los estudios reflejan que producían cáncer. Exactamente. Así que también hemos estado trabajando muy de cerca con don Carlos López Dabson, y él es el presidente de la Corporación de Derechos Humanos de Chile. Aquí esto lo hemos pasado por todo, por la Iglesia, nos hemos entrevistado con todos en Naciones Unidas, en el Senado, en diferentes comisiones. El
tema es que cada día decimos, nos golpean la espalda, estamos bien, estamos comprometidos, estamos preocupados. Pero no se avanza. Claro, entonces ya nosotros decimos, bueno, ya basta de preocupaciones, hay que ocuparse de buscarle una salida a los temas. Nosotros sabemos que la gente nuestra se conforma con tan poco, que algún día le reconozcan de que prestó un gran servicio a este país y que recibió el pago de Chile. Nosotros recibimos el pago de Chile en el momento de que nos devuelven, y a la gente que estaba en el norte la dejaron botar en Santiago sin plata para venirse, tuve que salir a pedir plata a la calle, y yo personalmente quedé en Concepción y no tuve plata, tuve que salir a pedir plata para pagarme el pasaje de Concepción a Nacimiento. Ese fue el trato último, o sea, ni siquiera el Estado tuvo la gentileza de volverlo a la ciudad de donde lo reclutó. Entonces, ¿Eso fue en qué año? el año 79 volví yo, del conflicto con Argentina. Exactamente, el certificado de servicio mío dice que estuve en varios regimientos dados de baja y reintegrado, y que estuve, y me dan de baja en septiembre del 79, pero yo llego aquí el 22 de noviembre. Y ahí tenemos una gran diferencia, porque no llegaba el avión, y yo tengo todos los documentos probatorios de eso, inclusive las fotografías del viaje. Y finalmente, como les decía, quedamos en Carrial Sur, una amanecida. Y de ahí arreglársela y cada uno Busqué cómo llegar a su casa. Entonces nosotros alguna vez soñamos, porque el servicio militar lo que le hizo a los conscriptos, les quitó la alegría de vivir, los sueños que uno tenía como niño. Cambiaron. Alguna vez soñamos, después de haber terminado de defender este país, que hubiésemos llegado a nuestra excomuna y que alguien te hubiese recibido. También soñamos con una medalla de reconocimiento. Y eso fue un sueño. O sea, la realidad dista mucho de eso. O sea, la realidad cuando llegamos es que fuimos los asesinos de este país, que nunca lo fuimos. Nunca lo fueron. Eso me gustaría a mí aclarar, Sí. que la gente tiene ese malentendido muchas veces, especialmente desde la izquierda, que es un sector con el cual yo me identifico. El prejuicio o el sentido común malentendido, la desinformación, hacen ver algo que no es así. ¿No? Cuéntame. No, está muy lejos de la realidad. Como tú sabes, y la gente del seguimiento se conoce, los familiares de mi señora fueron todos presos políticos. O sea, su tío era alcalde del Partido Comunista, que fue en Nacimiento. Sí. De hecho, tiene una calle acá. Don Jorge Ramos. No, la calle de don Sósimo Sea. Ah, Don Carmen Sea se llama la calle. Carmen Sea. Claro, él fue alcalde, fue Carmen Sea y El padre de tío. su suegro, hermano. hermano del suegro. Él estuvo preso también, fue preso político, el socio, el hijo, la hija de la prima de mi señora, la hija de la Gladys, era gobernadora en el 73. De hecho, es toda una familia muy de izquierda. Entonces, menos mal que yo no estuve relacionado con ellos, porque aquí se hizo un trabajo de inteligencia brutal, que si tú eres de izquierda, con suerte salías con vida del ejército. Y de hecho, aquí se le pasó la cuenta a un hijo del tío, a Lenin Sea. Aquí él lo tuvieron, lo condenaron, lo tuvieron 2 años, y lo vestían de blanco, y para todo era el comunista, y para peor, lo trataban de que se cambiara el nombre, él no aceptó, y él lo pasó muy mal después de los 80, el 84, en Los Ángeles. Lo tuvieron vestido de blanco, salieron licenciados todos sus compañeros, y a él lo siguieron dejando. También le mostraron dónde torturaban a su padre y todo ese cuento. Aquí esto fue, como le decía anteriormente, brutal para montones de familias. Nosotros hicimos un documental que pagó el gobierno canadiense, y que se dio y participó, y fuimos a los barrios más conflictivos a grabar. Y todos los barrios que hoy día la gente de izquierda no reconoce, yo le preguntaba a Hugo Gutiérrez qué pasaba con eso, porque uno le preguntaba, los cabros dicen, lo único que saben es que su familia votaba por Boloya, ni siquiera sabían de política. Pero la gente que entró a hacer el servicio militar, el 80% murió. Y moría en camino a su casa en una riña callejera. Por eso tampoco están contabilizados en lo que entrega el ejército, porque murieron fuera de los cuarteles. Entonces,
grabamos en todo Chile, yo Pero recorrí eran todo soldados en esa época, con Cristo. con criptos que murieron fuera del Claro. regimiento. Claro, lo mandaron a su casa y morían en una riña callejera antes de llegar a su casa. Cuando por inteligencia averiguaban que su familia era de Era izquierda. de izquierda. Bueno, Entonces aquí lo que hay que poner sobre la mesa es muy importante. A mí hay mucha gente que tiene miedo, que me puede hacer algo, y yo digo, yo no voy a ser esclavo del temor. Yo voy a defender la verdad al costo que sea, y menos a esta edad. Si ya me dieron extrema opción el 78, entonces a esta edad yo creo que si podemos dejar algo, decir, ¿sabe qué? Esta es la verdad. A nosotros nos propusieron ahora, con todos estos testimonios que la gente está narrando, de guardarlos, hacer una especie de como se hizo con los políticos, para conservar la memoria de este país. Porque en realidad yo creo que no se puede este país farrearse tanta plata diciendo necesitamos defensa. ¿Defensa de qué? Si lo que hoy día lo peor que tiene la lucha que tienen que dar los estados es contra la desigualdad. O sea, aquí no hay otros temas, y generar tanto recurso para defensa no tiene sentido. O sea, yo creo, después de haber pasado, y quiero decir también que yo cuando de alguna vez, antes de hacer servicio militar, yo tenía la ilusión de ser militar, como miles y miles de personas. Y de los 1000 que estuvimos en el sur, que 800 entraron con la ilusión, a lo menos, de seguir ¿Una carrera? No se quedó nadie. No se quedó nadie. Entonces es un tema extremadamente complejo. Es doloroso recordarlo, como hemos estado trabajando con un grupo de amigos en esto, porque aquí no hay reconstitución sin lágrimas. nos deja sin palabras ante algo que yo creo que cualquier joven cumplido los 18 años tiene derecho a saber y a conocer esta verdad que están planteando ustedes, esta situación que le tocó vivir a montones de conscriptos que fueron forzados, que fueron maltratados y que son parte de nosotros. Nos encontramos en las calles, en las esquinas, en las canchas, llevan su verdad callada, su dolor y su proyecto de vida truncado, porque fueron un engranaje de los intereses de otro sector, que son pocos y que se conocen entre ellos, y que impulsaron a la fuerza, cuando no había democracia, muchos cambios en el país, de los cuales hoy en día estamos en juego. Hay una elección presidencial en poco tiempo más, y da pena y da rabia y da otro contexto pensar de que todos esos cambios que se hicieron de AFP, de municipalización de la educación, se hicieron en ese tiempo, al mismo tiempo en que ustedes estaban viviendo eso, y que eso sigue en pie y que hay un silencio. El informe Valech ahora se anunció que se podía divulgar y todo, pero no se va a ser lento. Por eso yo digo, cuando la gente habla de los silencios, ¿A quién favorece el silencio? Pero yo quiero recordar que el conflicto del 78, donde hubo la participación del Papa, tiene 70 años de silencio. 70 años. Entonces, cuando se haga y se saque ese silencio, cómo se manejó eso, ya no vamos a estar. Aquí siempre ha dicho, no, el Papa, gracias al Papa, Chile es no. Aquí Chile es lo que es, y en ese momento, porque había una guerra, es porque nosotros estuvimos ahí. Hicimos el sacrificio para que alguien pudiera estudiar, trabajar, las empresas funcionaran. En ese conflicto, porque uno puede decir, chuta, era medio inventado o no, pero aquí en Chile, en Coyhaique, se tomaron a 21 argentinos prisioneros, se hizo una ley, se le aplicó la ley de amnistía, se devolvieron. Aquí hubieron muchos chilenos operando en territorio chileno, muchos argentinos y chilenos, pero también muchos chilenos en territorio argentino. Aquí hay muchos chilenos que fueron y se pusieron en la frontera, no todos volvieron, que es otro tema que tenemos que revisar. Pero aquí en Chile se tomó a 21 argentinos presos y después se le aplicó la ley de amnistía para que se pudieran devolver, con el tema de los canjes de prisioneros. Entonces, inclusive hay gente que dice, pero ¿qué guerra se vivió en Chile? La guerra se vivió todos los días. Aquí nosotros recordamos como normal que te sacaran, te dijeran hay asalto al cuartel o de castigo,
que te sacaran la pata pelada, recorrer kilómetros con los colchones al hombro. Eso lo pasaron todos los conscriptos. Todos los conscriptos eran metidos en una ducha de 5 y metían a 20 a palo, o cuando... A ver, el bautizo de los conscriptos, lo voy a contar a la gente que lo va a ver. Nosotros llevábamos 15 días, el famoso bautizo, y te dan permiso a los familiares para que te vayan a ver. Entonces se supone que los instructores comparten con los familiares un almuerzo, cosas, todos los familiares te llevan algo de comer. A las 2 de la tarde se despidieron a todos los familiares y siempre te llevas algo, tú lo ibas a guardar a los casilleros. Lo primero, formarse, y tuvimos que retirar toda la comida de los casilleros y echarla a la basura. Y después nos dieron una paliza que tuvimos que, hasta que vomitamos lo que habíamos comido. Es el bautizo que le dan a los conscriptos a los familiares. Ahora uno dice, ¿para qué? ¿Qué sentido tenía eso? ¿Qué sentido? Todo tenía que... ¿Qué idea había detrás? ¿Usted, algún organismo colaboró con esa idea? ¿El ejército de dónde saca esas ideas? Yo creo que se trabaja a base de sometimiento y aquí hay trato cruel, inhumano, degradante y degradarte. Porque cuando tú haces servicio, lo que no vale es la vida. Por eso que cuando hablamos de política, yo pertenecí muchos años a la democracia cristiana y siempre le enrostré que la democracia cristiana se dice que para ser democracia cristiana hay que cargar una mochila con principios y valores, pero ellos no han sido capaces de pelear por el valor de la vida en esta pasada. Ellos tienen una gran deuda, la DC, con sus propios principios. Aquí, si nosotros no somos capaces de defender la vida, no sé qué valor más puede haber en esta sociedad que el valor de la vida de las personas. Entonces yo lo aprendí de Enrique Krauss, él mirando una ampolleta cuando se le rindió un homenaje en la casa de Hito Zunino, y fui y me dijo, no, aquí el demonio cristiano es como una ampolleta transparente de una sola cara, y nunca debe apagarse el farolito que ilumina tus pasos y cargar la mochila con principios y valores. Así que ahí hay un tema, o la mochila está muy pesada, o estamos muy mal, de muy mal alimentados. Yo no quiero generalizar, yo creo que todos los partidos tienen que ver con personas, sí, pero también tiene que haber un comportamiento. Entonces cuando uno piensa, y cuando nosotros salimos, y aquí la gente de nacimiento sabe lo que hicimos para recuperar la democracia. Yo fui actor principal en recuperar la democracia, pero también era para hablar de estos temas. Entonces hoy día cualquiera dice yo me la jugué, pero resulta que, como tú debes acordarte, yo les puse el local a la gente y todo lo que había, claro que en forma anónima, que después se supo, en el Vilé trabajamos todos. Entonces, pero era porque la alegría venía, pues. ¿Y don Juan, cuándo llegará? Hoy día está un poco lejana, pero aquí... Don Juan, quería preguntarle, que ya estamos terminando el programa, ¿qué espera usted de los próximos gobiernos? O sea, estamos en periodo de elecciones, en este tema tan tremendo, ¿qué espera usted? ¿Cree que va a haber reparación? Yo creo que primero ellos no han podido sacarse este tema de encima. Y creo que si nosotros queremos un país más sano, para cerrar la esterilidad tenemos que asumirlo. Yo creo que esto va a ser muy a media, como se hace todo, con las cosas mínimas para cumplir con algunas cosas. Lamentablemente en Chile esto funciona así, por eso que ha traído esto mucha decepción. Hoy día lo bueno de todo esto es que no hemos perdido la fe. Hace como un mes hicimos una reunión, la gente vivió en Los Ángeles y logramos reunirnos 1.500 personas. 1.500 personas. Entonces esto significa que esto está encendido, con todo lo que significa después del 2006 hasta ahora, de 11 años, que tengamos una convocatoria, que no hemos perdido la credibilidad. Yo decía, y quería contarle una historia, una anécdota que se da. Aquí había un general argentino, Belgrano, que fue presidente. Entonces él enarboló varias banderas, pero él decía que por la única razón que quería ser presidente era para entregarle un poquito de alegría a su pueblo. Yo recorrí todo este país
y me siento en las plazas y todo, y veo caminar a la gente. Y Chile es un país triste. Chile es un país triste. Y eso significa que nuestras autoridades no han hecho la pega. Entonces no han entregado alegría. Y yo creo que la sociedad necesita un poquito de alegría, porque hoy día corrimos para todos lados, estamos confundidos y nos hemos transformado en un país triste y bastante pesimista. En lo global, yo mantengo la ilusión y creemos que nos falta un poco más sentarnos a conversar en la medida que seamos capaces de ir conversando, tratemos de devolverle un poquito de alegría a esta sociedad. Yo creo que este gobierno que viene, del color que sea, va a ser muy, muy difícil. En Chile no va a haber una mejora sustancial mientras no se toque el modelo económico. Exacto. Y justamente lo que usted decía, de que cómo ustedes soportaron todo eso, qué función tenía torturarlos a ustedes y todo eso, era por el miedo. Y el miedo hacía que ellos lograran dos cosas de ustedes, que pudieran ejecutar órdenes, nada más, ¿cierto? Y los invito a revisar, hay un documental en YouTube que se llama La Doctrina del Shock. Naomi Klein es la autora, que habla de cómo la doctrina económica de Chile, y muestra a Chile y a los Chicago Boys, es la doctrina a través de la economía, nos hacen caer en un shock. Y ese shock es el que, aplicando la psicología a la economía, habla un poco del Chile de hoy, del que usted está hablando, este Chile triste, y en el cual la alegría no está. Claro, aquí ahí se está sometiendo a la gente, se esclaviza a través del temor, del temor a perder el trabajo, de diferentes cosas. Del temor a denunciar abusos laborales. Se esclaviza a la gente con eso. Sí, se esclaviza porque uno dice... Yo afortunadamente, uno tiene un compromiso con su conciencia. Exacto. A mí me podrán decir muchas cosas, pero hay dos cosas: yo no tengo tejado de vidrio y nunca voy a renunciar a la verdad. Gracias por traernos esa verdad, don Juan, porque como bien dicho está ese dicho, la verdad nos hará libres. Bueno, ya se nos está pillando el tiempo, don Juan. Si quisiera decir algunas últimas palabras. Bueno, quiero invitar a todos los conscriptos que tengan la posibilidad de ver este programa y que se atrevan a contar su historia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos a redactar sus relatos a partir de sus propias vivencias. Sabemos que esto es muy triste y que le va a traer muchas lágrimas, pero tenemos un deber de moral de hacerlo, por lo que viene, por las nuevas generaciones. Exacto. Aquí en Nacimiento tenemos casos muy dolorosos, aquí en la provincia, y que gente que ustedes siempre la ven, pero no saben su historia. Así que lo invito, porque esto es una solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que entreguemos nuestro relato, y a partir de esos relatos se pretende que la gente califique. Entonces nosotros estamos dispuestos, estamos ayudando a la gente a confeccionar sus relatos para que puedan calificar. ¿Se pueden acercar hasta su casa? ¿Cómo sí, lo sí, contactan? tenemos una oficina, tenemos un patrón y tenemos toda la ayuda, porque aquí hay gente de 73 que no sabía leer, pero ellos tienen clarito cuál fue su historia, y queremos ayudarlos a partir de su verdad, porque aquí ha habido tanta injusticia, es tanto el dolor, es tanto el miedo que tiene la gente de 73, que se le arraigó en la base del cerebro, que hoy día es complicado. Yo lo que más le he dicho a toda esta gente es que ellos tienen que levantar su cabeza. Ellos no son responsables absolutamente de nada. Exacto. Y lo único que hizo el Estado fue truncarle su vida, su sueño, quitarle su alegría de vivir, como muchos de ellos han planteado. Hay muchos que se refugiaron en el alcohol, aquí hay mucha gente que está en estado de calle, las que han logrado sobrevivir y que en algún momento fueron muy importantes para este país, y por eso nos utilizaron para todo. Pero la vida tiene esas cosas, pues, nos da la posibilidad de hoy día de poner sobre la mesa esto y verlo con optimismo. ¿Sí? Aquí fe, y tenemos que creer verdad en todo, y libertad. Claro, sobre todo mucha fe, y que de alguna vez la sociedad chilena tiene que perder el temor.
¿sí? No se puede, no podemos ser esclavos de nuestros diferentes temores. Aquí el Senado calificó el último grupo de esclavos de Chile a la gente de la carretera austral. El último periodo de esclavitud laboral, desde el propio Senado dijeron que fue el trabajo de la construcción de la carretera austral, y donde los esclavos fueron los conscriptos. Eso no lo digo yo, se dijo en el Congreso. Entonces el tema es si no se reconoce como todo esto, nosotros hoy día, ¿qué queremos? Que la gente se le considere y diga, ¿sabe qué? Al menos tengan acceso a una salud privilegiada. Lo peor, doctor, es que aquí murió mucha gente porque se le negó salud. La gente de este país no muere por la enfermedad, muere porque tiene una mala atención de salud. Aún pasa. Entonces, y eso es importante. Yo cuando planteaba en el Ministerio de Justicia, aquí a los conscriptos se les dejó morir. Yo luché por alguno y tuve hasta días de arresto, pero logré que tuvieran atención médica, nacimiental incluido. Tuve esa valentía, y menos mal que estábamos en la frontera, porque si hubiésemos estado en un cuartel también tenía su riesgo, y hasta el día de hoy me valoro por lo que hice. Así que muchas gracias por invitarme a conversar. Yo creo que ojalá alguna vez nos repitamos, tenemos opinión de varias cosas, somos dirigentes sociales, somos la calle de este país, hemos aprendido de la calle, así que, pero por sobre todo, nosotros creemos que si algo tenemos que valorar, y yo llamo a que seamos buenas personas, y así la vamos a proyectar y vamos a ser una buena sociedad. Bien. Muchas gracias, don Juan, por su testimonio, por su verdad, por su perseverancia y por llevar en sus hombros esta lucha que le haría muy bien a Chile resolver en algún momento, ojalá más temprano que tarde. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Fue su programa Diagnóstico Comunal con don Juan Díaz Sáez, que forma parte de la REPACH, que es los Reservistas Patrióticos de Chile. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.